Buenos días. En primer lugar, me gustaría darle las gracias a la organización de este congreso por aceptar mi ponencia y por permitirme participar en este evento tan interesante, a pesar de que, por desgracia, no pueda encontrarme allí presencialmente. En la ponencia de hoy voy a hablar brevemente sobre los sistemas de provisión de servicios de traducción e interpretación de calidad en las fases del proceso penal, puesto que en muchos casos estos constituyen la pieza clave de los derechos fundamentales en sede judicial. La realidad en la que vivimos actualmente es cada vez más multicultural y plurilingüe, derivada de los procesos de globalización que se vienen dando desde hace varias décadas. Esto ha supuesto la necesidad de adaptar los servicios públicos en nuestro país, entre los que se encuentra la Administración de Justicia y en concreto en materia penal. Tanto es así que en los últimos años se han venido desarrollando una serie de impulsos legislativos en la regulación de los derechos de las personas que no comparten la lengua de los órganos jurisdiccionales, de nuestros órganos jurisdiccionales, es decir, el español. Como antecedente de estos instrumentos legislativos podemos citar la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 o la propia Constitución española. Pero además, en los últimos años, a nivel europeo, también han surgido otra serie de instrumentos jurídicos que han reforzado estos derechos, como son la Directiva 2010 /64/UE, relativa al derecho a la interpretación y a la traducción en los procesos penales, que está complementada por la Directiva 2012/13/UE, relativa al derecho a la información en los procesos penales. La Directiva de 2010 se traspuso al ordenamiento jurídico mediante la Ley Orgánica 2015, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales, que en parte matizaba y actualizaba algunos de los derechos y de los procedimientos para designar intérprete que recogía la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Entre los derechos fundamentales que recogen estos instrumentos jurídicos, ¿no? Pues se puede citar, por ejemplo, el derecho a la no discriminación por razón de lengua, que recoge la Declaración Universal de Derechos Humanos, o incluso también el derecho a un juicio justo y en condiciones de plena igualdad, que también recoge la Declaración. La Directiva de 2010, por ejemplo, habla del derecho a la interpretación y a la traducción, del derecho a la información sobre los derechos y los cargos, el derecho al asesoramiento jurídico y a la justicia gratuita, entre donde se encuentra, por supuesto, el derecho a la traducción y a la interpretación, el derecho de una persona detenida a comunicarse con sus familiares, que debe realizarse o solamente puede realizarse a través de un intérprete, o el derecho a las salvaguardias especiales para los investigados o acusados que sean vulnerables, que también solamente pueden garantizarse por medio de traductores e intérpretes. No solamente se han recogido nuevos instrumentos jurídicos que hablen o que subrayen la necesidad de contar con sistemas de provisión de traducción y de interpretación, sino que en estos nuevos instrumentos jurídicos y legislativos se ha hecho hincapié en la calidad de estos sistemas de provisión. En concreto, la Directiva de 2010 y su transposición al ordenamiento jurídico mediante la Ley Orgánica 5/2015 especifican que estos sistemas de provisión deben ser de calidad suficiente para salvaguardar la equidad del proceso. Es decir, en estos instrumentos ya los derechos que se recogen son mucho más específicos y relativos a los derechos a la traducción y la interpretación de las personas no hispanohablantes en el caso de España, ¿no? Entre los derechos más específicos que citan estos dos instrumentos se encuentran el derecho a la tutela judicial efectiva sin posibilidad de que pueda alegarse indefensión, el derecho a la información de los hechos imputados, el derecho a un proceso público con todas las garantías procesales o el derecho a la autodefensa. Todos estos derechos solamente pueden garantizarse si los sistemas de provisión, de interpretación y de traducción en sede judicial son de calidad suficiente. Llegados a este punto, entonces, nos tenemos que preguntar en qué consiste o qué supone la calidad en la traducción y la interpretación en sede judicial.
Podríamos definirla de muchas formas, podríamos recurrir al diccionario de la Real Academia Española, pero quiero enfocarlo desde un punto de vista más práctico, puesto que la calidad en traducción e interpretación judicial supone el cumplimiento, ¿no?, por parte de tanto de agentes judiciales como de los propios intérpretes y de los traductores, de los códigos deontológicos y de las actuaciones de los propios traductores, es decir, que los propios traductores e intérpretes sepan seguir esos códigos deontológicos y esas pautas de actuaciones, y que los agentes judiciales o los implicados, ¿no?, en los procedimientos penales sepan en qué consisten y puedan también reconocerlos y saber actuar en función a ellos. Estos códigos deontológicos y pautas de actuaciones, ¿no?, son los que han sido marcados por profesionales del ámbito, asociaciones profesionales, como puede ser, por ejemplo, la Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados, la APTIJ, o incluso por estudiosos del ámbito, como por ejemplo las pautas que marcó el proyecto TIP, del cual hablaré posteriormente. Entre estas pautas, ¿no?, de actuaciones y estas recomendaciones de códigos deontológicos, podemos citar, entre muchas otras, pues que, por ejemplo, la totalidad del proceso sea interpretado al acusado, no solamente las intervenciones directas, como pueden ser los interrogatorios, sino también las que no son indirectas, es decir, también las que son entre las partes del procedimiento, por ejemplo, entre fiscales y jueces, para que el acusado esté en condiciones de igualdad con una persona que no necesita intérprete. Además, por supuesto, el uso general de la misma persona gramatical que el interlocutor para facilitar la comprensión, la posibilidad de informar a los agentes de que no se cumplen las condiciones para que la ejecución de la interpretación pueda desarrollarse con la mayor efectividad posible, la fidelidad e integridad del texto o discurso y su sentido, sin modificar, añadir o eliminar ningún elemento. Además de eso, también la imparcialidad, la confidencialidad o incluso el uso de diferentes modalidades de interpretación según la situación comunicativa. Sin embargo, dadas estas pautas, ¿es esto lo que ocurre en la realidad? ¿En la realidad los intérpretes y los traductores cumplen estas pautas o incluso los agentes judiciales respetan estos parámetros de actuaciones? Pues solamente nos hace falta fijarnos en algunos de los titulares que han trascendido a los periódicos, ¿no?, últimamente. Por citar tres solamente, dice: los juzgados me contrataron como traductor de árabe, aunque no sé ni una palabra. Sin comprobar el nivel de idioma ni la titulación, me contrataron y hasta me asignaron un juicio. También, por supuesto, el caso fue bastante mediático porque, bueno, porque se perdieron algunos documentos traducidos y pues supuso, de cierto, una reforma en los pliegos de adjudicación del servicio de traducción e interpretación para que quedara constancia de los encargos de traducción y su envío. Y otro titular de principios de este año, de 2021, que dice: peleando donde dijo flirteando, suspendido un juicio por violación por la errática traducción de la intérprete. La traductora confundió flirting con fighting en un juicio en el que el acusado se enfrenta a una petición de 6 años de cárcel. Esto tan solo por citar algunos de los ejemplos. Más aún, en los estudios recientes dentro del ámbito podemos citar el del proyecto TIP, es decir, en traducción e interpretación en los procesos penales, que se desarrolló entre el periodo de 2015 y 2017 por investigadores de 4 universidades andaluzas: la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad Jaume I, la Universidad Pompeu Fabra y la Universidad Pablo de Olavide,
y en el que se analizaron, se recogieron, se transcribieron y se analizaron vistas orales correspondientes a procedimientos abreviados que se habían celebrado en juzgados de la ciudad de Barcelona durante un periodo en concreto. A raíz de la transcripción y los análisis de esos juicios reales, se pudieron extraer numerosas conclusiones. Simplemente voy a resaltar dos, que son las siguientes, ¿no? La primera, dicen que entre 2 y 3 tercios de lo que se comunica oralmente en la sala no llega a interpretarse. Casi solo se interpretan las preguntas y las declaraciones directas, no las partes monolingües. Es decir, solamente prácticamente lo único que se interpreta en sala son interrogatorios directos al acusado, ni siquiera a lo mejor interrogatorios a otras partes. Con esto claramente se está vulnerando el derecho en primer lugar a la tutela judicial efectiva y en segundo lugar a la autodefensa. Pero es que aún más, como resultado de este proyecto, también se observó que en más de la mitad de las vistas se sobrepasa la velocidad de habla por minuto aceptable para que se pueda interpretar manteniendo tanto el contenido como el sentido. Es decir, se están vulnerando las condiciones en las que un intérprete puede desempeñar sus funciones de forma óptima por parte del agente judicial. Por supuesto, le corresponde al intérprete también ponerlo en conocimiento de los agentes judiciales si esas condiciones se están vulnerando. Es decir, estos son simplemente dos ejemplos, lo de los titulares y los resultados del proyecto TIP, para resaltar que en la mayoría de los casos los parámetros que dictan los códigos deontológicos y las asociaciones profesionales no se están teniendo en cuenta. Y si os dais cuenta, además, la mayoría de los casos mediáticos y de los estudios sobre interpretación judicial, a pesar de que aquí solamente hemos citado brevemente dos de ellos, se centran en el juicio oral. ¿Por qué? ¿Acaso es esta la única fase en la que importa la traducción y la interpretación? El procedimiento penal es un procedimiento bastante complejo, bastante largo, que tiende a demorarse además bastante en el tiempo y que tiene numerosas fases. Por repasarlas brevemente, en primer lugar, una vez que se abre el procedimiento, ¿no? se inicia el procedimiento, se incoa por medio de la denuncia o de la querella, se inicia, ¿no?, la fase de investigación o de instrucción. Esta fase de instrucción no simplemente tiene como objetivo determinar la veracidad de la imputación y si hay una base fundamentada de la sospecha que pueda indicar o que pueda aportar indicios racionales de criminalidad. Es decir, se trata de establecer si hay hechos suficientes para proseguir la causa, el procedimiento, con una apertura de juicio oral o no. Tanto es así que dentro de la propia investigación se desarrollan o se pueden llegar a desarrollar, estos son diferentes aspectos de la fase de instrucción, pero es que dentro de la fase de instrucción no pueden llegar a desarrollarse tanto diligencias de investigación como medidas cautelares, como medidas de protección, que pueden implicar a uno más sujeto, a un investigado, más de un investigado no hispanohablante. Dentro de las diligencias de investigación, pues existen los careos, los informes periciales, las declaraciones, las intervenciones, los registros, etcétera, etcétera. Hay medidas cautelares y medidas de protección, ¿no? Después de la fase de investigación, vendría una fase intermedia en la que se establece si procede a archivar la causa, es decir, el sobreseguimiento de la misma, porque no haya indicios racionales suficientes de criminalidad, o
que se acuerde la continuación del proceso y se abra el juicio oral. Estas son las características del sobreseimiento, que hay diferentes clases de sobreseimiento y, por otra parte, la apertura del juicio oral. En este caso, ¿no? Pues tenemos la apertura del juicio oral del procedimiento ordinario y del procedimiento abreviado. Cada una de ellas tiene una fase diferente, implica unos plazos diferentes. Y de todo eso tiene que ser consciente tanto el intérprete como las partes intervinientes, como la persona no hispanohablante. Porque además el escrito de acusación que se deriva de la apertura del juicio oral es uno de los documentos esenciales que, según la directiva de 2010, tiene que traducírsele al investigado. Después, si se decretara la apertura del juicio oral, vendría la celebración del mismo. Y bueno, por resumirlo de forma muy general, porque depende del tipo de procedimiento, la vista oral tiene diferentes fases. Empieza con la apertura de la vista oral y con la enunciación de las cuestiones previas por las diferentes partes. Después se procede a la lectura de los escritos de defensa y de acusación, perdón, no de acusación. Tras eso se procede al interrogatorio y a la práctica de las pruebas, que pueden ser declaraciones de testigos, pruebas documentales, pruebas periciales, etcétera, etcétera. Tras la práctica de la prueba, se enuncian las conclusiones y se presentan los informes en los que puede haber modificaciones con respecto a las cuestiones previas y a las lecturas de los escritos de defensa y de acusación iniciales. Tras lo cual, el acusado tiene la última palabra y se cierra el juicio para dictar sentencia. Tras dictar sentencia, ¿no? Pues vienen las fases de impugnaciones mediante los recursos, que puede haber diferentes tipos de reforma, de súplica, de queja, de apelación, de casación, etcétera, etcétera. Y por último vendría la ejecución de la propia sentencia, que en caso de ser condenatoria, ¿no? Pues podría tener diferentes tipologías, privativas de libertad, privativas o restrictivas de derechos, de contenido patrimonial, medidas de seguridad o incluso que incluyan ejecuciones de condenas civiles. Es decir, simplemente para resaltar la complejidad del procedimiento penal, del proceso penal, la cantidad de fases que existen y lo complejo que supone estar dentro de ese procedimiento, más aún cuando no se comparte la lengua en el que este está sucediendo. ¿Eso qué implica? Pues que la persona que no comparte esta lengua tiene que estar informada de absolutamente todo lo que ocurra, igual que lo estaría una persona que sí comparte la lengua del órgano jurisdiccional, para que así esa persona pudiera ejercer el derecho a la autodefensa y, por supuesto, no se vulnere el derecho a la tutela judicial efectiva. Como conclusiones, destaca la importancia de contar con un servicio de traducción y de interpretación de calidad en los juzgados. Es decir, no basta simplemente con contar con un servicio de traducción y de interpretación, porque esto no garantiza la salvaguarda de los derechos fundamentales que deben cumplirse según la legislación. La salvaguarda de dichos derechos solamente puede garantizarse si la interpretación que se presta en los juzgados es de calidad. Además, hay que resaltar que la fase del juicio oral no es la única que tiene importancia o no es la única en la que se debe tener en cuenta que la calidad la prestación del servicio de traducción y de interpretación debe ser de calidad. Todas las fases del proceso penal deben estar cubiertas por un servicio de calidad según los criterios mencionados, debido a su relevancia procesal. Es decir, cada fase del procedimiento judicial tiene una relevancia procesal
sin la cual, o que va a afectar a la fase ulterior. Si no se en la fase de investigación no los hechos sobre los que se pueda llegar a abrir el juicio oral no están claros o son erróneos o no llega la información suficiente al investigado, esa vulneración de derechos se va a seguir sucediendo en todas las fases posteriores. Incluso pueden llegar a crearse errores graves en cuanto al tipo de delito que se está enjuiciando y ello suponga pues, sentencias más restrictivas, etcétera, etcétera. Además, también se resalta, ¿no?, la creación o la mejora, habría que estudiarlo, de sistemas de gestión del servicio que actualmente está en manos de empresas adjudicatarias mediante licitación pública. ¿Por qué digo crear o mejorar? Porque lo que realmente importa no es solamente la gestión del servicio, sino que se creen sistemas de control de calidad. En todos los procesos de calidad, si estuviéramos hablando de un producto, existen sistemas de control de calidad. Y de hecho, en la directiva de 2010 y su transposición al ordenamiento jurídico, en la Ley Orgánica de 5/2015, en su disposición adicional primera, se establece la creación de un registro oficial de traductores e intérpretes que el gobierno español se comprometió a regular en un plazo. Y el plazo ya ha pasado hace varios años y aún no se cuenta con un registro oficial de traductores e intérpretes en el que se pueda controlar las credenciales de dichas personas y se pueda ejercer un control efectivo de la calidad que se está llevando a cabo en sede judicial. Entonces, ¿qué supone? Pues que, como hemos visto en los titulares, en muchísimos casos se vulneren los derechos fundamentales en sede judicial y hay que trabajar porque se creen sistemas de calidad, de provisión, de traducción y de interpretación de calidad para poder salvaguardar los derechos fundamentales en sede judicial sin discriminación por razón de lengua, que al final viene siendo uno de los derechos fundamentales del ser humano en un país democrático. Y bueno, hasta aquí mi ponencia. Muchas gracias por vuestra atención y bueno, si hay alguna pregunta, espero que me la puedan hacer llegar y poder responderla. Un saludo.